duelo para mí tiene una conexión directamente con la esencia del ser humano. Esto que forma una cuestión emocional en el mismo ser humano, lo que impulsa a vivir, porque yo creo que todos tenemos como base la vida, el amor y la muerte. Entonces el duelo forma parte de esto que es el final del ser humano en su existencia como tal. Personalmente, el duelo me ha marcado desde el momento de mi alumbramiento. Es algo que ya en vida siempre he tenido que confrontar de muchas maneras y en muchas ocasiones. Ahorita el duelo más reciente que he tenido que saber sobrellevar ha sido el deceso de mi apacito, de mi padrastro. Y después de asimilar que ya él no estaba o que no estaría, siempre pasa por mi mente una historia, un corto, un medio, un largometraje, aún no sé, pero que poco a poco he podido ir visualizando, desarrollando y que espero algún día poder llevar a cabo. No, pues yo cuando tengo un duelo, generalmente tengo sentimientos cruzados, ¿no? Se me atraviesan ideas o deseos en ese momento, como por ejemplo ira o tristeza, que me provocan ciertas imágenes en mi cabeza, como venganza o ¿cómo se dice? Rencor. Entonces lo que hago es externarlas para que no se queden adentro de mí, ya sea dibujando, escribiendo, principalmente es escribiendo. O sea, por ejemplo, todas esas ideas que tengo las plasmo en un pedazo de papel y luego pienso en un personaje que lleva a cabo esas ideas. Por poner un ejemplo, matar a alguien, ¿no? Entonces escribo una historia en donde un personaje mata a alguien justificando todo eso. O un universo apocalíptico en donde puedes vengarte de quien sea sin que haya consecuencias. Entonces, en un mundo sin leyes, no hay consecuencias si tú tomas venganza por mano propia. Entonces yo externé ese deseo en una historia y así salen de mi sistema. O por ejemplo, dibujando, simplemente no es que dibuje la ira o la tristeza o el remordimiento, simplemente dibujo y en ese proceso de relajación me olvido de todo y es como una especie de terapia express. Entonces, así es como funciona conmigo. Hablar de representar el duelo desde la perspectiva del diseño de producción es entender que este va ligado con la visión del personaje que busca reflejarlo. Ese sería nuestro punto de partida. Debemos pensar que el duelo no es el mismo para todas las personas, y al ser un proceso personal, cada individuo transita por las diferentes etapas a distintos tiempos. Otro aspecto es el contexto cultural y cómo es que este influye, es decir, cómo es que le enseñaron a esta persona a sobrellevar la pérdida, si es que le enseñaron, e incluso los rituales que conlleva. Un claro ejemplo en nuestra cultura es vestir de negro cuando alguien fallece. En contraste, en algunos países asiáticos lo ideal sería vestir de blanco. Entonces, el diseño de producción debe tener la capacidad de conocer todas estas características y plasmarlas de manera visual. Un ejemplo muy común podría ser si ponemos a nuestro personaje en un entorno sobrio y que todo se encuentre en escala de grises para remarcar el estado de tristeza en el que se encuentra. Sin embargo, el duelo, como lo mencioné anteriormente, es un proceso y por ende transcurren más estados de ánimo, no exclusivamente la tristeza. Así que una opción es que los espacios en que interactúe, principalmente el personaje, podrían ir cambiando conforme su estado anímico evolucione. Más que utilizar el duelo para una creación, creo que la creación sirve como ejercicio para el duelo. Uno, según yo, no está buscando crearse un duelo personal
para poder crear. Sin embargo, cuando pasa, la creación funciona no solo para expresarte o sacar lo que traes, sino en algún momento pues esperar la ayuda de alguien más a afrontar ese dolor o ese sufrimiento que tiene. Regularmente utilizas elementos más personales, pero también te hace verlo de forma más clara, de un punto de vista un poco más ordenado que el embrollo que se vuelven nuestras emociones en el momento en el que ocurre. Entonces también es una forma de procesar qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás sufriendo, por qué lo estás sufriendo, ¿no? Y también es un homenaje hacia aquello que se perdió. Yo creo que es algo que sale natural. Yo creo que va más allá de cómo es nuestra naturaleza. Nosotros como seres humanos siempre estamos comunicando. Entonces siempre buscamos la manera de expresar cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces yo creo que es algo totalmente natural que pasa en el ser humano cuando tiene ganas de expresar su sentir. Así que realmente hay muchas obras que han salido de un duelo. Han habido canciones, han habido pinturas, películas, danza incluso, que son derivadas de un duelo. Entonces es como que otra rama de cómo hacer arte, quiero pensar, porque es muy muy común y es muy bello.